Bienvenidos chicos y chicas a un nuevo vídeo que estamos grabando en el canal. Estamos en Mallorca con una de mis primas y el otro primo con el que fui a París. Pero hoy nos vamos a Formentera en barco. Vamos a ir en modo económico y vamos a regresar en modo VIP para ver cuánta diferencia hay entre modo económico y modo VIP. ¿Merecerá la pena? Vale un poquito más de dinero, pero bueno, ¿merece la pena? ¿Sí? ¿Tú? Y en esta ocasión viajaremos en ferry porque Formentera es una pequeña isla de apenas 83 kilómetros cuadrados que no tiene aeropuerto, así que la única forma de llegar es por el mar. Afortunadamente, hay ferries que conectan Ibiza con Formentera todos los días. Por eso, hemos comprado un boleto que incluye el ferry hasta Ibiza y, desde allí, el ferry hacia Formentera. Ahora estamos esperando un café porque son las 6 de la mañana, 7. Y venimos de resaca. Voy de resaca. Este se ha ido a jugar toda la noche jugando, ¿no? Al PlayStation. PlayStation no. ¿A qué ha jugado? Al Birkonic he jugado. Al Birkonic. Y está ayer hasta la noche en la playa, ¿no? Madre mía. Al Birkonic con las austriacas. Con las austríacas. Madre mía. Vamos a montar en este barco, pero llevamos unas noches muy ajetreadas, hemos dormido 2 horas cada uno. ¿Tú has dormido algo hoy? Sí. ¿Cuánto? 5. 5 horas. ¿Tú 2? 2. Yo también he dormido 2, pero bueno, vamos a montar al super barco este. Mira, aquí tiene su restaurante. ¿Esas son nuestras butacas? Sí. ¿Esa es la clase económica? Sí. ¿Y qué tal? De pobres. De pobre, dice. ¿Tú qué vas a comprar? ¿Un café? Aquí venden de todo, ¿eh? Mira, mira. No le echas nada. ¿Estás a dieta? No, me gusta el café. Ah, ok, ok. Bueno, este es el típico desayuno español, ¿no? Algo de harinas, un café y es lo que la gente desayuna en el barco, ¿no? ¿Tú cómo la ves? Y la acaban de calentar. A ver qué tal está. ¿Queréis el plato? Bueno, ya está napolitana. Después de haber probado tantas, le doy un 1 sobre 10, la verdad. El 1 sobre 10 está como recalentada. El chocolate está frío, pero está como duro. ¿Qué valor le das a tu café? ¿Cómo? Del 1 al 10, ¿qué valor tiene el café? ¿Un 6? ¿El tuyo? Un 6. La napolitana un 1, no la pidan. ¿El corazón? No, como yo, chaval. Está rico. Sí, del 1 al 10. Un 7. Está mejor el corazón que la napolitana, entonces. Es una mala elección. Aquí no puedo estar, tío. Mira a la izquierda, gente. Derecha, gente. Delante, gente. Detrás, gente. Asientos duros, más duros que una piedra. Fuck, aquí no puedo estar, tío. ¿Qué necesitas? Modo VIP. Modo VIP. Luego. La napolitana parece un ladrillo. Es un ladrillo. Estamos de camino a Formentera. Bueno chicos, nos hemos bajado del autobús y ahora vamos a este mini barquito. ¿Cómo se llama este? Ferry. Porque ahora estamos en Ibiza. Y vamos a ir a Formentera. Este barquito. ¿Qué expectativas tienes, no? Altas. ¿Altas? Sí. ¿Muy altas o más o menos? Muy altas. Tan altas como el Mount Everest. Madre mía. ¿Qué recomiendas ir de fiesta antes de un viajecillo? No jodas, tío, no me grabes, cabrón. Estás jodido, ¿eh? No os fiéis de las austríacas. Es que se fue con unas austríacas anoche y claro, hoy no rinden el viaje. Es lo que pasa. Pero estoy como un roble, chaval. ¿Eh? Estoy como un roble, chaval. ¿Estás a tope? Estoy a tope. Bueno chicos, vamos bajando en Formentera. Y quiere... La prima quiere un café, ¿no? Sí, un café.
pero vamos a comer porqueridas Agua. otra vez. La tarta de manzana, 6 euros el pedacito. Nutella, esto, 2,50, madre mía. Una pizza, quién sabe de cuándo, 5 euros el pedacito. ¿Cómo lo ves, tío? Lo veo jodido, solo veo porquerías, tío. Es que esto es un cosa, chaval. En París esto es... Eso es un insulto para París, ¿no? Lo interesante es que los croissants fueron creados por los franceses, pero se inspiraron en los austríacos. Bueno, lo que hemos hecho ahora para disfrutar un poquito de la isla es alquilar unas bicicletas. Nos ha costado 10 euros por bicicleta, pero ahí mi prima ha agarrado una de paseo. Ahí le hemos cargado con maletas y tal. Esa cuesta 12 euros. Sí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es dar una vuelta por diferentes playas y pueblos para ver qué podemos vislumbrar por aquí. Ahora nos estamos dirigiendo hacia el Parque Natural de Ses Salines, una reserva protegida que abarca el sur de Ibiza y el norte de Formentera. Por eso las opciones habituales de transporte son bicicletas, motos y poco a poco los coches eléctricos, cuidando el medio ambiente. Sin embargo, algunas personas prefieren traer su vehículo en el barco y pagar el peaje, aunque la mejor opción es hacer este trayecto en bicicleta, ya que nos permite hacer paradas y disfrutar del paisaje. A cada rato aparecen lagunas con aguas brillantes, pequeñas dunas y el aroma del enebro y los pinos, que perfuman el aire. Y aquí está, llegamos a la playa de Illotes, una playa que ha sido nombrada entre las top 10 mejores playas del mundo en listas de sitios como TripAdvisor, National Geographic y otras publicaciones de viajes de prestigio. Su reputación de playa paradisíaca, su exclusividad y sus aguas cristalinas les han otorgado esta posición privilegiada a nivel mundial. Esta playa es conocida no solo por sus aguas cristalinas y arena blanca, sino también porque aquí suelen anclar yates de lujo. Muchos visitantes famosos vienen buscando ese ambiente exclusivo y relajado que solo Formentera puede ofrecer. El agua es tan cristalina gracias a las praderas de Posidonia oceanica, una planta marina endémica del Mediterráneo que crece en los fondos marinos de Formentera. La Posidonia actúa como un filtro natural que atrapa los sedimentos y purifica el agua, permitiendo que se mantenga limpia y transparente. Además, esta planta ayuda a oxigenar el agua y forma un ecosistema muy saludable que contribuye a los intensos colores turquesa y azul del mar, característicos de esta playa. Ya nos vamos para atrás y vamos a ir a otra zona de aquí de Formentera. El agua estaba fresquita, no habían piedras, espectacular. Es Lo otro nivel recomiendo. esto de playa. Mejor Mira, que las de no. Mallorca. Bueno, está similar, pero está muy limpia esta, la verdad. Sí, la verdad es que está más En vírgenes. Mallorca hay muchas calas que están así también, pero no está mal. No está mal. Bueno, Volveremos. el agua es bastante cristalina. Lo que yo me pensaba que al ser una playa más virgen estaría más vacía, pero si lo fijamos ahí, es que realmente está lleno de turistas. Casi no hay gente de aquí, la verdad. De las islas, poco. Poco. Entonces son más turistas los que realmente vienen por aquí. Para esta playa de Illotes hemos llegado hasta el final, allá que hemos aparcado las bicicletas, más o menos como por aquí. Y bueno, todo esto se hace caminando. Subimos la montañita y ahí estaba la playita de Illotes. Bueno, algo que me ha llamado bastante la atención es que en el barco, tanto en el barco con el cual hemos llegado hasta acá, incluido la gente que trabaja en la isla, la mayoría son latinos en realidad. Casi no había de descendencia caucásica española, no hemos visto. Y la mayoría de gente que viene en los barcos y tal, pues la mayoría son de otras partes de Europa, extranjeros. Por ejemplo, etc. cuando hemos llegado nos hemos encontrado con una mujer que nos vendió unos bocatas y unos cafés, y era italiana, así que hay gente de todo el mundo. Y viene mucha gente francesa por lo que se puede ver, porque por ejemplo en el parking cuando nos hemos parado ya me han hablado en francés, es decir que la clientela que viene aquí debe ser francesa también. Y el que te ha hablado en el parking era un latino, ¿eh? Sí, era un latino también. Un latino. Así que chicos, muy interesante, ¿no? Sí. Estamos en las Islas Baleares, en España, pero
Como que muchos latinos han venido para acá a trabajar, al parecer. Muy interesante. Son maravillosas estas aguas, ¿eh? Yo creo que de lo mejor de Europa, en realidad. Aguas extremadamente cristalinas, playas más vírgenes, pero esta playa está llenísima de gente, ¿eh? Está petada. Está petadísima en realidad. La isla está muy masificada, pero le he dicho a mi prima que igual que Mallorca, porque es decir, hay muchísimos turistas, ¿no? Y la gente, al parecer, por ejemplo, en un municipio que se llama Manacor, que hay calas muy bonitas por ahí, al parecer han hecho como carteles, en plan, aquí hay medusas o aquí no se puede pasar, y parece del ayuntamiento, ¿no? Y es para que no pase la gente extranjera. Y claro, a algunos les parece bien, claro, a los que viven ahí les parece genial, porque se encuentran en la cala vacía, pero para los extranjeros es malo, porque no encuentran la cala, y así la isla también pierde dinero, al fin y al cabo. Es un debate sin fin, pero sí, así está la cosa. Sí, es que Hay mucha gente a favor y mucha gente en contra. Claro, y la gente que vive del turismo pues está en contra, ¿no? Y la gente que no vive del turismo pues así. ¿Tú qué opinas, prima? Yo estoy a favor ¿De qué? de los carteles. De que pongan carteles para que la gente no pase. Sí, no en todos los sitios, pero en algunos sí, porque luego quieres ir a una playa y Vale, sí, eso te lo compro, lo de no en todos los sitios, vale. En algunas calas sí, pero Escalodes Moro ya ha desaparecido. en Bueno, plan- Calodos Moro es imposible ir. Es una, Ya, es que no es una se puede es una pasar. pena. cala que está petada siempre, da igual a qué hora vayas. ¿Cuánto lo quieres? Pues sí. Y bueno, chicos, aquí hemos atado las bicicletas, ya la estamos desatando. Entonces lo que vamos a hacer es regresarnos por el camino que hemos venido, porque bueno, hay muchos lugares que ver en la isla. Mira, os voy a contar una historia de un colega mío del trabajo que roba cabras, ¿vale? Roba cabras. El otro día fue a casa de un vecino suyo que está como a 7 kilómetros de su casa y el cabrón robó una cabra y la llamó tóxica. Tóxica, ¿por qué tóxica? No lo sé, está colgado. Y me dice, no, pero la he cogido porque estaba sobada, ¿eh? O para los que no sepan lo que es estar sobado, siempre estaba muy dormida, ¿no? Sí, y la pillaban básicamente pues para limpiar la casa del cabrón. ¿Cómo que para limpiar la casa? Pues para que se comieran las hierbitas y tal, ¿sabes? Ah, por eso que es la cabra. Sí. Y lo mejor que cuando lo mencionó en el trabajo, alguien del resto dijo, hostia Paco, ¿otra vez? Es decir, que no es la primera vez que robo una cabra. Y ahora pedalearemos 10 kilómetros para llegar a otra playa muy hermosa. Pero para ello tendremos que pasar por el poblado Els Pujols. Els Pujols es un lugar que destaca por su mezcla de tradición y modernidad. Este pequeño pueblo es conocido por su ambiente acogedor y su oferta gastronómica. Es el poblado más visitado de la isla, donde los visitantes pueden disfrutar de una variedad de tienditas, restaurantes y bares, que ofrecen delicias locales y cocina internacional. Pero continuando con nuestro objetivo, dejaremos atrás Els Pujols y nos dirigiremos hacia Es Migjorn, donde las extensas playas nos esperan. Si vamos para allá, nos regresamos a donde estábamos, y si vamos para allá, vamos a la famosa playa que está ahorita. ¿Qué hacemos? Vamos a la playa. ¿Estás a tope? A tope. Como si nada. Vamos a ¿Y la tú? playa, como si nada. Bueno, pues tío, ¿y ese pantalón que traes? De deporte. Tiene ¿No es aquí un bañador? bolsillito. No, es un pantalón Nike de deporte. Y lleva un bolsillito que te puedes poner las llaves o dinero. Madre mía, Sí, no sabía que eso existía, tío. tiene ahí. Va perfecto. Sí, ¿Vamos? ¿cómo lo ves? Tu pantalón no trae cremallera detrás, cabrón. No soy tan bueno como mi prima, Bueno, vámonos pues. una experta. Nos vamos. El trayecto es un deleite visual rodeado de vegetación autóctona y paisajes que reflejan la belleza natural de la isla. A medida que nos acerquemos a Es Migjorn, el sonido de las olas y la promesa de un merecido descanso nos motivan a seguir pedaleando. Bueno, hemos llegado a la playa de Es Migjorn. Hoy no está en su mejor día porque no está tan así, pero el agua sí está turquesa. Y bueno, vamos a subir por acá. Vamos por acá, ¿no? ¿Sí vamos a ir por ahí? Vamos pues. Finalmente, al llegar a Es Migjorn, encontramos un paraíso de tranquilidad, ideal para relajarnos después de un día lleno de aventuras en bicicleta. Esta playa está poco concurrida, ya que la mayoría de los turistas prefieren irse a la otra playa que hemos visitado al principio, debido a su reconocimiento internacional.
Pero esta nos invita a disfrutar de un merecido baño en sus aguas cristalinas y a contemplar la belleza del atardecer en este rincón especial de Formentera. Y esas manchas que vemos en el agua no es más que la misma vegetación que mantiene estas aguas tan cristalinas, como expliqué anteriormente. Pues se nos acabó el tiempo del viaje. Muy chulo, hay que volver. Hay que volver. Nos hemos recorrido la parte norte de la isla, ¿no? En Todo otro en caso. bici hay que comentar, ¿eh? Sí, sí. Somos unas bestias. Unas bestias pardas. La próxima vez que vengamos nos recorremos la parte sur. Entonces ahora vamos a entrar, por aquí es por donde habíamos llegado. Nos acaba de decir el tipo este que estamos a 40 grados. Yo creo que no estamos a 40, ¿eh? Debemos de estar como unos 30 a lo mucho, 32. Pues aquí estamos en el barco. Madre mía, lo que estoy viendo. Mira, mira. Madre mía. ¿Y todos esos chuches? La merienda. La merienda. Porque nos va. Ah, mira, estos son galletas Rosellón. Estos donuts. Esto creo que en México y en Estados Unidos no existe, creo, ¿eh? Porque yo no recuerdo haberlo Los visto. donuts creo que es marca española, ¿no? Sí, los donuts es una marca de aquí de España. A ver, prueba esa cosa entonces. Genial. ¿Qué tal sabe la galleta donuts? Sin más. No. ¿No recomendado? Prefiero las caritas. Ok, ¿las calitas o las Oreo? Las caritas. Más que las Oreo. Bueno, estas galletitas son típicas de aquí de las Islas Baleares. Pero también son mallorquinas. Ah, no sabía. Pero es una copia, ¿no? ¿Qué haces? ¿Te haces fotos tú sola? Lo podréis poner. Niños. Bueno, ya estamos en el barco de regreso a Palma. Coño, ¿A perdón. la prima? ¿No se a Palma? Me he quemado. De regreso hemos agarrado el modo VIP. A ver qué pasa. ¿Qué tal? ¿Qué tal el VIP? Salir. Voy a dormir como un bebé. Voy a hacer la morición en breves. Merece la pena pagar el extra por el no sé. ¿Mucho o poquito? Mucho. Que las diferencias de viajar en VIP son muy claras. Te puedes reposar para atrás sin molestar adelante. Tienes para poner Quiero mi los tentempié y mi pies. refresco. Y te regalan el tentempié y un refresco, ¿no? Sí. Y tienes una vista panorámica del frente. Lo que entra en el VIP es te dan un tipo de bollería. En este caso hemos cogido donuts, una bebida, hemos agarrado un Aquarius, un agua y un café. ¿Y eso qué es? Unos pistachitos. Pues está bien el VIP, ¿no? Que está bien el VIP. Y otra cosa bastante interesante de la modalidad VIP es que aparte de estas espaciosas y cómodas butacas para la mayoría de personas, entre ellas tenemos estos conectores donde podemos cargar los teléfonos o conectar algún dispositivo electrónico como pudiera ser una computadora. Está liquidado. Esta sí que está liquidada. Está fuera de combate. Totalmente, ¿eh? Totalmente fuera de combate, tío. ¿Qué te pasa? ¿Que tienes qué? ¿Tienes agujetas en el culo? ¿De hacer qué? De la bici. Ya, es que no rindes en la bici, pobrecilla. Claro, las butacas son buenísimas. ¿Te gustó? A partir de ahora siempre en VIP. ¿Eh? A mí no. ¿Cómo que Lo no? de las piernas, chaval. No sé Así si es es. que tengo las piernas quemadas o algo, pero... Ya. Bueno, a mí lo que me pasó con lo de las piernas es que mis piernas no caben ahí. Yo ya te digo, no sé por qué, si es que tengo las piernas quemadas, pero estaba incómodo. No jodas. Ya. Sí, yo tampoco cabía. Bueno, a ver, tú miras. Mira. Bueno, chavales, pues para despedir el vídeo os quería enseñar la famosa cabra robada. Que estamos subiendo al Esta es la cabra robada. Esta es la cabra robada. Madre mía, ¿eh? Y nada, suscribiros, comentad en el vídeo y activad la campanita. Hasta el próximo viaje, chavales. Estupendamente.